Buenos días, niños. Muy buenos días. Para finalizar nuestra jornada académica, vamos a continuar hablando sobre el conflicto armado. Nosotros la clase pasada habíamos mencionado por qué y cómo se había generado este periodo que se conoce como el periodo de la violencia en Colombia. Y nosotros mencionamos, ¿verdad, niños? Nosotros mencionamos que este periodo empieza tras la muerte de un personaje que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, ¿verdad? Era también un político que en ese tiempo se había lanzado para ser presidente de la República en el año de 1948, ¿verdad? Para las elecciones de 1950. Entonces, este personaje representaba al Partido Liberal. Entonces recordemos, niños, que en Colombia existían dos partidos, los conservadores y los liberales. Los liberales del color rojo y los conservadores del color azul. Los liberales apoyaban ideas más relacionadas, ¿verdad?, con el pueblo, con ayudar a la gente más necesitada, y los conservadores eran caracterizados por apoyar a las personas que pertenecían a las altas élites o altas clases de nuestro país. Entonces acá vemos la diferencia. Entonces nosotros mencionamos, niños, que tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se desata un periodo que se conoce como el periodo de la violencia en Colombia. Sí, niños, entonces cuando muere Jorge Eliezer Gaitán, las personas que lo apoyaban, que eran del partido liberal, se colocan muy enojadas. Y entonces ellos empiezan a decir, vamos a armar una revolución en donde vamos a pelear, ¿verdad?, por nuestros deberes y por nuestros derechos. Y entonces esto se genera una serie de acontecimientos que abarcan más de 50 años en nuestro país, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué se trató todo esto, niños. Entonces, cuando muere Jorge Eliezer Gaitán, las personas, como lo mencionaba anteriormente, empiezan a generar diferentes movimientos, ¿verdad? En donde no eran para nada pacíficos, en donde muchas personitas inocentes tuvieron que pagar las consecuencias, porque los políticos estaban, digamos que, a salvo con sus guardas de seguridad, ¿verdad? Estaban en sus casas, mientras que estas batallas se luchaban en el campo. En las zonas selváticas fue donde se desarrolló y donde se desenvolvió todas estas luchas. Y entonces, niños, en Colombia empezó una guerra en donde los niños y los campesinos sufrieron las consecuencias. Acá podemos observar unas imágenes. ¿Y por qué ellos sufrieron las consecuencias? Porque se empezaron a formar grupos que no estaban liderados por la ley, grupos al margen de la ley, ¿cierto? Y estos grupos tenían que esconderse. ¿Y en dónde se escondieron, niños? En el campo donde vivían muchos niños, muchas mamitas que trabajaban en la agricultura y que tuvieron que salir de sus territorios porque estos grupos los sacaban y ahí tenían los enfrentamientos. Entonces, niños, muchos pequeñitos tuvieron que salir y dejar a sus amiguitos, ¿verdad? Sus juguetes, y tuvieron que tomar, ¿verdad?, armas y demás y luchar una guerra que no les pertenecía. Entonces, vamos a continuar, vamos a observar ¿cuáles fueron algunas de esas consecuencias? Las causas, consecuencias que generó esta guerra. Y decimos que la primera fue económicas. ¿Por qué, niños? Porque una guerra o una batalla necesita mucho dinero. Y entonces, ¿cómo hacían estos grupos que se encontraban al margen de la ley para financiar estas guerras? Pues resulta y pasa, niños, que ellos optaron por los secuestros. Y acá, niños, vamos a tomar referencia a lo que hemos hablado en la clase de democracia. ¿M?
En la clase de democracia nosotros estamos hablando sobre los derechos humanos, ¿verdad? Y decimos de que el país, ¿cierto?, debe proteger a sus habitantes y no se le puede vulnerar, no se le puede quitar, ¿verdad?, el derecho a la vida y a la libertad. Entonces acá, niños, nos damos cuenta de que qué derecho y qué no se le está cumpliendo a los colombianos o no se le estaban cumpliendo a los colombianos en ese momento. ¿El derecho a qué? A la libertad. ¿Acá qué derecho? El derecho a la vida. Porque en Colombia había una batalla entre dos partidos políticos, que eran los liberales y los conservadores. ¿Y quiénes pagaron los platos rotos? Nada más y nada menos que las poblaciones que no tenían nada que ver, los campesinos, los indígenas, ¿verdad? Ellos tuvieron que pagar esas consecuencias. Entonces acá nos damos cuenta de que esta guerra trajo aún más pobreza al país, porque entonces ellos secuestraban a personas, bueno, primero optaron por secuestrar a personas que tenían pues dinero, ¿verdad? Entonces secuestraban a políticos y demás, pero entonces ellos también hacían atentados, colocaban bombas, que también inocentes como niños iban para sus escuelitas y ¡pum! Caían en estas trampas, ¿verdad? Hablamos también de qué, de reclutamiento forzado. ¿Y a esto qué hace referencia? Ustedes acá están observando unas imágenes. Acá nos damos cuenta de que hay unos niños que no deben tener más de qué, unos 8 y 9 añitos. Entonces el reclutamiento forzado era cuando las personas, ¿verdad?, que estaban, estos grupos de personas que no eran de la ley, ¿verdad?, iban a los lugares y reclutaban, es decir, sacaban de sus casas a los niños y los colocaban como si ellos fueran unos soldados y eran tan solo unos pequeñitos. ¿M? Entonces muchos niños tuvieron que pasar de ir a la escuela a volverse como unos militares, ¿verdad? A luchar algo que ellos no habían pedido. Entonces ustedes acá están observando unas imágenes y nos damos cuenta de que un conflicto trae muchas consecuencias, ¿verdad? ¿Y será que esto es bueno o malo? Es muy, muy, muy malo, niños. ¿Y esto son qué? Son obras del diablo, ¿verdad? Que trae que controversia entre las personas, ¿cierto? Entonces, acá nos damos cuenta, niños, de que nosotros no nos debemos dejar que dañar nuestro corazoncito y de que usted, ahorita estamos hablando de una guerra que hubo, ¿verdad? De un periodo muy violento que sufrió nuestro país, pero nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos que orar, ¿verdad? Para que cuando seamos más grandes, ¿cierto? Podamos ayudar y aportar a que a nuestro territorio. Listo, niños. Entonces nosotros decimos que el periodo de la violencia en Colombia fue de 1948, ¿verdad? La muerte de Jorge Eliezer Gaitán hasta 1953. Entonces ustedes me dirán, profe, pero entonces usted nos dijo inicialmente que el periodo de la violencia había durado más de 50 años, porque digamos de que históricamente se encuentra de 1948 a 1953. Pero después de 1953 se empiezan a formar muchos grupos que atacan, ¿verdad? Y que tienen el país sumergido en diferentes conflictos, en diferentes guerras que se empiezan a generar. Entonces, niños, en 1953, porque históricamente se conoce como el periodo de la violencia, porque en 1953 llega un personaje que se llama Rojas Pinilla. ¿Y quién era este Rojas Pinilla? Resulta y pasa, niños, de que nosotros te dijimos de que había muerto Jorge Eliezer Gaitán, él era el que se había lanzado para ser que presidente por el Partido Liberal. Entonces, como pues no se pudo, entonces las elecciones se llevaron a cabo y en 1950, 2 años después, ¿verdad? Tras 2 años después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, Laureano Gómez del Partido Conservador toma el poder. Él se vuelve el presidente de Colombia. Él era del Partido Conservador, o sea, es decir, de la gente que tenía platica.
Entonces él era el presidente de Colombia. Y entonces llega Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, ¿cierto? Y este personaje hace un golpe de estado. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así que un golpe de estado, profe? Bueno, acá tenemos una definición de lo que esto significa. Resulta y pasa, niños, que un golpe de estado es cuando hay alguien gobernando, ¿cierto? Dijimos de que estaba Laureano Gómez gobernando, ¿cierto? Él era el presidente. Y llegó Rojas Pinilla, ni corto ni perezoso, ¿verdad? Se levantó y dijo, usted quítese de acá, desde este momento yo voy a gobernar. El gobierno, ¿verdad? La presidencia de Laureano Gómez era legítima constitucionalmente, o sea, él había sido elegido para ser presidente de Colombia, ¿verdad? Entonces, el militar, ¿verdad? Diferentes militares llegan y lo revocan, lo quitan del poder, ¿verdad? Y colocan ¿a quién? A Rojas Pinilla. Entonces, cuando esto pasa, se llama un golpe de Estado. Un golpe de Estado, entonces, es una, ¿qué? Una reacción militar en donde un gobierno estaba ya constituido y llega otro gobernante, lo quita y se posiciona como presidente. Esto es un golpe de Estado y esto, ¿verdad? Lo hace este personaje que se llama Rojas Pinilla. ¿M? Entonces, este personaje, ¿quién era este Rojas Pinilla? Rojas Pinilla no era cualquier filipichino. Rojas Pinilla era un militar y un político boyacense y él ya había liberado o librado eh, muchos otros procesos en el país. Entonces, él era de dónde? De Boyacá, ¿verdad? Él llega, le arrebata la presidencia a Laurano Gómez, ¿verdad? Que venía gobernando desde 1950. Entonces, en 1953 él dijo, bueno, papito, se despoja, yo voy a estar acá en la presidencia. Además de que Rojas Pinilla era apoyado por los dos partidos. Entonces, los dos partidos estaban en guerra, pero los dos partidos se ponen de acuerdo para que sea Rojas Pinilla quien gobierna. Y este Rojas Pinilla hace muchas aportaciones al territorio colombiano desde su presidencia, ¿verdad? Pero la presidencia de Rojas Pinilla no fue que durara tampoco tanto, niños, y eso lo vamos a ver la próxima clase, porque resulta y pasa de que al Rojas Pinilla se le ocurrió la grandiosa idea de que él quería ser el mayor líder de Colombia, que él quería tener todo el poder, que nadie más gobernara, sino que él, todo el poder absoluto cayera sobre él y que nada, o sea, mejor dicho, como si pudiera oprimir a todo el pueblo. Él tuvo aportes muy buenos y ya vamos a mencionar cuáles fueron sus aportes, pero debido a que él quería privar a las personas de su libertad y quedarse con todo el poder, esto lo derroca, es decir, de que él también pierde el poder. Y esta pérdida de poder genera unos acuerdos entre los partidos liberales y los partidos políticos. ¿M? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Rojas Pinilla? Primero, ustedes sí conocen en Bogotá el aeropuerto del Dorado. Yo creo que sí, muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? O lo han visto. Resulta y pasa, niños, que este aeropuerto fue creado ¿verdad? Bueno, fue creado, fue direccionado por Rojas Pinilla, también el Hospital Militar, otra creación, ¿verdad? Otro aporte que hizo inicialmente Rojas Pinilla es de que él estaba también ayudando a todas esas zonas afectadas por la violencia. ¿M? Y entonces él estaba como ayudando a los campesinos y demás que habían sufrido este periodo, ¿cierto? Entonces él también estaba dando como oportunidad de trabajo, pero como a él se le ocurrió la grandiosa idea de querer tener todo el poder, esto mismo, niños, fue lo que lo sacó de la presidencia de Colombia. Además de que esto también recibe un nombre. ¿Cierto? Querer tener el poder absoluto de un país y querer gobernar al antojo de esa persona se llama una dictadura. Entonces podríamos decir que este fue el error que tuvo Rojas Pinilla. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad? ¿Verdad? Hoy abordamos hasta 1953. Entonces, nuestra actividad, niños, es que vamos a crear un mapa mental. Con todo lo que hemos hablado, yo les he mostrado muchas imágenes. Entonces, ustedes van a crear un mapa mental como el que está acá, ¿verdad?
en donde se enuncie el periodo de la violencia de 1948 a 1953. Y esta sería nuestra actividad. Esta actividad la reviso el día viernes de esta misma semana. Que Dios les bendiga y les guarde. No se les olvide enviarme esta actividad el 29.